Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Aquí comienza Tarjeta Roja y no es un programa más, por lo menos lo que me dice la productora Andrea Piñeiro, nombre y apellido hoy para felicitar a la Chipi, que es una de las productoras que tiene el programa, la otra es Luli Sanguinetti, pero me dicen que hoy estamos en el programa número 100 de Tarjeta Roja, en el total, ¿no? De estas 3 temporadas. Bueno, hay algunos reclamos detrás de cámara sobre que tendría que haber globos y guirnaldas, pero bueno, no, en realidad está muy bien. Está muy bien así y hoy tenemos un staff maravilloso, tenemos regresos de la segunda temporada casi y tenemos un staff que parece más segunda que tercera temporada. Pero acá estamos, 100 programas entonces de Tarjeta Roja, así que felicitaciones para todos los que hacen Tarjeta Roja, los que están detrás de cámara que también son muy importantes, los que están también en el control y todos estos chiquilines que normalmente todos los jueves nos brindan su debate aquí en la pantalla de BTV. Estamos comenzando, tenemos mucho para hablar. Hoy íbamos a hablar en principio del proyecto de eutanasia. Fue una semana muy intensa en el Parlamento, se aprobó en diputados, ya tiene media sanción, va al Senado ahora, el Frente Amplio tiene mayoría, pero además hay un respaldo de algunos sectores del Partido Colorado, del Partido Nacional, y esto obviamente se va directamente seguramente a una ley sobre este tema. Pero también queremos hablar porque en el Parlamento, hace una semana atrás, hubo discusiones, se vienen los 100 años del Palacio Legislativo. ¿Y qué pasa? ¿Festejamos, no festejamos? ¿Cuánto presupuesto tiene el Parlamento anualmente? ¿Cuánto se gastaría en un espectáculo? Bueno, todo eso ya ustedes saben lo que generó polémica. Hoy quiero saber la opinión de cada uno. Pero también para empezar, tenemos que hablar de algo que pasó hace nada. Esto fue la interpelación a Alfredo Frati. Es el primer ministro del gobierno de Yamandú Orsi que es interpelado. Estamos empezando agosto, estamos empezando el 6º mes de la administración de Orsi. Y Frati estuvo ya en el Parlamento interpelado por la compra de colonización del campo María Dolores. Ustedes recuerden, ahí en Florida, 4.404 hectáreas para la producción lechera en su mayoría, 16 tambos que se colocarían, una obra de mano que sería aproximadamente para más de 100 personas, según lo que ayer quedó establecido en la interpelación. Y lo que dicen de parte del oficialismo es que las observaciones que se habían dado por parte del Tribunal de Cuentas, bueno, no son tal y que por eso se sigue adelante, no encuentra una ilegalidad del gobierno y continúa. Bueno, Da Silva dice que sí es ilegal, Da Silva y Bordaberry también señalan que aquí se violan varios artículos de la Constitución de la República, que se votó rápido sin hacer un análisis exhaustivo del tema, que no se conoce el campo, que hay 1.000 hectáreas que no se pueden usar, por ejemplo, para poder instalar tambos, que hay zonas inundables, hay cuestionamientos con el tema del agua, que el precio que se terminó pagando es el doble de lo que salen los terrenos en ese punto del país, en el departamento de Florida. Bueno, estos son los cuestionamientos que hizo la oposición. ¿Qué pasó? La interpelación, que no iba a tener consecuencias políticas graves, porque en realidad al ser mayoría del Frente Amplio en el Senado no iba a haber una consecuencia directa con el ministro, terminó sin terminar de alguna forma, porque en realidad no se pudo votar, por ejemplo, la desaprobación de parte de la oposición política, porque hubo exabruptos y un encuentro allí bastante tenso sobre la 1 de la mañana entre Nicolás Viera, el senador del Frente Amplio, y Sebastián Da Silva, que era el miembro interpelante justamente de la interpelación de ayer. Queremos empezar con la opinión de cada uno de estos chiquilines sobre este tema, pero primero los voy a saludar. Marcos Perrachón, bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto, como siempre, volver hasta acá y bueno, saludos para todos y feliz programa número 100. Bueno, muchas gracias y bienvenido nuevamente, Gracias. Usted que estuvo ausente. Miren quién volvió, Agustina Castro. ¿Cómo le va? Nico? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Bueno, volviendo a este programa hermoso, felicitaciones por el programa número 100. Bueno, muy un bien. abrazo a Silvi, que está cumpliendo años. Y es también el que hace cumpleaños de magia nuestra y nos deja maquilladora. preciosos. Es verdad. Un abrazo a Silvi Ferrados, nuestra maquilladora. Dice que usted fue la primera que la saludó hoy. Y traje regalo y todo. Le trajo regalo. Así Muy que bien. creo que sumé unos cuantos puntos. Me van a dejar más linda a partir de ahora. No, un gusto estar volviendo También a para este nosotros. programa. Con todos. Fue un reencuentro de verdad muy cálido, muy contenta de estar acá debatiendo. Bueno, estamos muy contentos que haya vuelto Agustina. Acá del otro lado, Gonzalo Gómez, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, es un gusto estar nuevamente por acá, compartir con Agus, que siempre hemos debatido en la segunda temporada. Y la verdad, 100 programas, yo habré estado la mitad o la mitad más uno prácticamente del programa, así que es un gusto. Chequeme ¿Sí? el bar. Sí, más ¿Ya? o menos. Segunda, 50 programas. y segunda temporada toda completa y prácticamente venía yo. Bueno, está bien, está. Y, Con confianza el hombre lo sí, dijo, sí, ¿eh? sí, 50. Sí, Bueno, puede bien. ser, puede ser. Enzo Bentancur, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? Un gusto. ¿Todo bien? O sea,
aparte, no reclamó una fiesta de cumpleaños del programa, sino que reclamó un premio especial. Sí. Un premio especial. Hay ¿no? que ver, habría que hacer Me dicen hay que está pe- llegando el catering, me dicen acá Hay por que ver en la cucaracha. producción que haga a ver quién vino más. Una ¿no? camiseta Hacer un listadito de que los diga- jugadores. ¿Quién vino más? De los jugadores estrella de este programa. Bueno, sí. Bueno, de esta tercera, seguro que Perrachón. Sí, Es total. el que más vino, me parece. Total. Si de vos esta tenés un tercera. premio, yo también, ¿eh? Habría que revisar la segunda. La segunda, Castro puede llevar ventaja también, ¿eh? Y acá está parejo entre ustedes. Acá está La parejo. segunda temporada. sí, Bueno, bastante bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Bien? parejo. Todo bien. Bueno, muy bien. Me dice que lo recibieron muy bien en la oficina, ¿eh? El lunes. ¿Cuándo? El lunes. Después del fin de semana. El lunes. No, fue el miércoles, ¿sabes? El miércoles fue. Claro, porque el No martes. fue a trabajar el Pasa lunes. que el martes hubo paro. Sí. el Semana lunes- laboral de algunos Metió un empieza fin los de semana miércoles. largo. Después aprovechó. dicen que hay Bueno. reducir la jornada, ¿no? Aprovechó el fin de semana largo por resultados deportivos. Bueno, vamos a empezar. ¿Les parece? A ver el tweet. Quiero mostrar el tweet de lo que pasó anoche. Obviamente ahí, ustedes ya lo vieron a lo largo de toda la jornada. Hubo videos de lo que pasó, de la discusión. Y hay un tweet que dice: lamento haber reaccionado ante estos agravios. Disculpa a los integrantes del cuerpo, dice Sebastián da Silva. Este es el tweet que mandó da Silva. La foto es directamente en el momento en el que ocurren los hechos, cuando está hablando Nicolás Viera, y así precisamente el senador comienza a increparlo. El senador sube este video dura 1 minuto 15 más o menos, y es la presentación de Nicolás Viera. Cuando está hablando Nicolás Viera, lo que hace es salirse de alguna forma del tema de la interpelación, eso es una realidad, y lo increpa por Conexión Ganadera, de los vínculos que tenía Sebastián da Silva con Conexión Ganadera y con esa estafa que está siendo investigada por la Fiscalía, por la Justicia, que tiene procesamiento, ya formalizaciones de alguna forma, y tiene, por ejemplo, a uno de los responsables en prisión preventiva en este momento. Bueno, así es cuando da Silva lo increpa y le dice no se lo voy a permitir, y comienzan de alguna forma los agravios. Se suspende la interpelación porque hay un exabrupto de parte de Sebastián da Silva con Nicolás Viera, que se escucha, que lo escucharon todos los presentes, lo reconocen los presentes, lo reconoce el propio da Silva, y por eso el pedido de disculpas. Y la realidad es que cuando se hace primero una especie de cuarto intermedio, se toman unos 5 minutos, cuando vuelven directamente ya se suspende la interpelación, porque de alguna forma cuando hay exabruptos o cuando hay una cuestión violenta, el reglamento lo dispone, ¿no? Que se pueda hacer eso. Bueno, obviamente de parte de la oposición política hubo un comunicado, se rechaza la forma en la cual Nicolás Viera, buscó exacerbar de alguna forma a da Silva, y además también se rechaza que el Frente Amplio haya tomado la decisión de suspender la interpelación. Empiezo por acá, Marcos, tu opinión. No, yo estoy profundamente preocupado. Creo que la sesión de ayer demuestra el nivel parlamentario que tiene la actual oposición en el gobierno. Que venimos de expresiones del presidente de la calle Pou diciendo que estamos en campaña permanente, de Álvaro Delgado diciendo que hay que trancar todo, y ahora parece que la campaña y el trancazo es en balsa, a falta de respeto, agravios, y agravios graves. Usar insultos relacionados a la homosexualidad en 2025 me parece que es algo que no debería estar o no debería pasar dentro del Parlamento. Pero lo peor es que no fue solo esto. El tono de toda la intervención por parte del miembro interpelante fue paupérrimo, totalmente inadmisible. Desde, perdonen que lo diga al aire, pero creo que en este programa de jóvenes tenemos que traer a la realidad lo que fue. Desde váyase a cagar, desde pelotudeces, desde decirle a otro senador que vuelva a su pueblito, que era un simple alcalde. La serie de agravios fue durante toda la tarde. Quienes seguimos la interpelación de cerca vimos que las faltas de respeto y la falta de nivel político por parte del miembro interpelante fue una constante. Porque sabían que era un tema que, si vamos a discutir el fondo, no tenían razón. Que los argumentos que estaban presentando no tenían base, que el campo estaba bien comprado, que la tasación del campo en realidad la fijó un privado. Entonces, ante esos hechos objetivos, eligen el desagravio, eligen el agravio, eligen el ataque, eligen ensuciar la cancha, y en vez de ir al barro de la producción y del trabajo, como bien decía el ministro y los senadores, eligen ir al barro de la política, eligen ir a agraviar. Y quiero resaltar el último punto, ¿no? Que no lo voy a repetir al aire porque me parece que el programa no lo merece, pero lo pueden ir a ver. Ya lo vieron todo el mundo, ¿no? Hace Quien casi no lo haya 24 visto lo horas puede ir a está ver, pero me parece que es extremadamente grave. Y lo que me parece todavía peor es que el comunicado que saca la bancada opositora no lo rechaza, sino que echa la responsabilidad en el senador que estaba haciendo uso de la palabra, en el senador Viera, a quien le mando un abrazo y mi solidaridad porque no merece tener este tipo de agravios en sala.
le echa la responsabilidad al senador Viera. Y hoy el senador Da Silva, en otro medio de comunicación, también justifica su agravio en base al uso de la palabra de Viera. A ver, podremos discutir sobre si las palabras que usó Viera o no son las correctas. Yo creo que él estaba señalando hechos de la realidad, porque el senador Da Silva se expresó en medios de comunicación a favor de un negocio que en ese momento parecía ser viable y él lo apoyaba públicamente. Si las palabras del senador Viera fueron las más adecuadas o no, bueno, podrá ser un debate, lo podremos conversar ahora. Jamás eso puede justificar una falta de respeto y un agravio de ese tono, que no es solo el senador Viera, es a toda la comunidad uruguaya, es especialmente a la comunidad homosexual, pero a toda la comunidad uruguaya, que merece tener en el Senado de la República gente de nivel de debate político, y es lo que no tenemos lamentablemente en la bancada de la oposición. Yo ayer estuve trabajando en esta interpelación, obviamente por Telenoche. Les quiero comentar que a lo largo de toda la tarde, como bien decía Marcos, fue muy intensa la jornada, hubo gritos, hubo agravios, hubo acusaciones, hubo interrupciones, hubo enfrentamientos directos entre, por ejemplo, quien presidía la sesión, que era Blanca Rodríguez, porque recuerden que Carolina Cose está en el exterior y Blanca Rodríguez hoy asume la presidencia del Senado, y tuvo, por ejemplo, entredichos también con algunos senadores, por ejemplo, Graciela Bianchi, en más de una oportunidad. Pero la realidad es que a lo largo de la sesión pasó también algo parecido a lo que vos recién señalabas, porque cuando Frati le da la palabra al presidente del INALE, el presidente del INALE empieza a hablar de la producción lechera, de la lechería, y ahí hay varios legisladores que lo cortaron y le dijeron, bueno, pero este no es el tema de la interpelación. La lechería no es el tema de la interpelación. Y ayer, de alguna forma también, la oposición, que es verdad lo que vos decís en el comunicado, habla de que, de alguna forma, Viera también se va de tema y que lo de Conexión Ganadera no tenía que ver con la situación Permitime un detalle. Esa es por lo menos la argumentación que se da de parte Permitime un de la detalle más. oposición. Podremos discutir si la lechería viene o no al caso. Es un campo que se compra para promover la Sí, lechería, sí. entonces Está yo claro creo que que sí. tiene que ver. Pero decime vos qué tiene que ver con esta interpelación, decirle el Mujica Temu a otro representante o al ministro, como hizo el senador. Digo, Claro. salirse de tema gravemente es lo que hizo el senador Da Silva. Que Hay Frati otros es la grises. versión Temu de José Mujica. Claro, dijo Da Silva en un momento. me parece que primero hay que mirarse un poquito para adentro y después salir a decir eso. Los debates parlamentarios siempre son acalorados, muchas veces el tema termina siendo un poco más laxo, pero de ahí, que fue lo que hicieron algunos integrantes del Frente Amplio, a faltar el respeto, insultar y llegar al colmo de lo que pasó al final, me parece que hay una diferencia grande y que debería haber una autocrítica sólida en la oposición de Bien. gobierno. Espero que la hayan los jóvenes de la oposición. Bien, vamos con Gonzalo, justamente. Y la verdad que es una pena que el senador Da Silva haya agraviado y hecho algunos insultos en el correr de la jornada de la interpelación, porque en el día de la fecha, es decir, al día siguiente, de lo que estamos hablando es del cacareo de los senadores y no estamos hablando del fondo de la interpelación. Así que lamento mucho eso, porque en realidad el Frente Amplio, el gobierno, fue al Senado a dar explicaciones y lo que menos hizo fue dar explicaciones de por qué se compraba María Dolores. No respondió a las preguntas concretas en relación a la compra del campo y la oportunidad de la misma, ni las contravenciones a la ley que tiene la compra y que lo hemos hablado ya en este programa. Entonces, la verdad que me preocupa y era esperable que el Frente Amplio, para lavarse las manos en tanto su accionar frente a esta compra, esté hablando hoy de lo que pasó en el cierre de la suspensión de la sesión. Y la verdad, cuánto más grave es, o cuán grave es de igual manera de que un senador de la República acuse a otro de estafador, que vaya a la fiscalía, diría yo, ¿no? Porque le dijo así textual, el senador Da Silva es parte de la estafa de Conexión Ganadera. No dijo promovió algo que luego fue una estafa, que es diferente, que fue lo que hizo Sebastián Da Silva, promovió ese negocio pensando que estaba dentro de la legalidad. Luego se reconoció que era una estafa, pero lo que el senador Viera dice es parte de la estafa de Conexión Ganadera. Entonces tampoco vamos a dejar que por un agravio esto se olvide, ¿no? Y la verdad que más que esto, que se olvide la interpelación, que fue para nada fructífera en tanto a las respuestas del gobierno para esta compra. Es una pena que haya terminado así, una pena que el presidente del Senado, en ejercicio, que estaba Sabini en ese momento, haya decidido suspender la sesión, porque podría haberse arreglado con un cuarto intermedio de media hora y poder seguir, porque había unos cuantos anotados para seguir hablando. Y además seguíamos esperando la respuesta del Ministerio de Ganadería, que no las había dado a las 12:30 de la madrugada del día siguiente en que empezó. Faltaba mucho todavía en la interpelación, ¿eh? Yo tengo la lista ahí, después me fijo bien, pero creo que quedaban por lo menos 6-7 senadores más para hacer uso de la palabra. Agustina. Bueno, yo creo que
la interpelación de ayer todos sabíamos muy bien que era más ideológica que jurídica en realidad. Esto de que a los dueños de la tierra les moleste que las familias productoras accedan a ellas, más vieja que el agujero del mate, se viene intentando solucionar desde Artigas hasta parte. Por suerte siempre hubo algún Pepe que luche para que eso termine pasando. Creo que la interpelación por parte de Da Silva fue bastante pobre y tuvo bastante tiempo para prepararla porque la gente se entera de esta compra el 14 de mayo, el día posterior al fallecimiento del expresidente Mujica. Entonces tuvo unos cuantos meses como para preparar preguntas un poco más sólidas que qué es la mastitis, que era algo simplemente googleable. Creo que la interpelación por parte de Bordaberry, que incluso en la conferencia de prensa ellos mismos lo admiten, que son 2 miembros interpelantes y que Bordaberry hace una interpelación mucho más seria, más desde lo jurídico. El comportamiento de la bancada del Partido Colorado en general fue muy diferente a la del Partido Nacional, que durante toda la mañana sostuvo adjetivos como el senador de voz aflautada, gallina bataraza. Ese fue el nivel. El miembro interpelante empezó hablando de en qué barrio vivía el ministro. Como ya sabíamos desde las 11 de la mañana que la interpelación iba a ser en el barro, pero entendemos que es el nivel de debate y de análisis al que acceden algunas personas. Prati le dijo a Da Silva que mientras que Da Silva estaba jugando al rugby, él estaba ordeñando vacas. O sea, tampoco... No, curando bichera. Bueno, curando bichera. Curando bichera. Digo, tampoco el nivel del ministro lo dejó por el piso también, ¿no? Bien, el miembro interpelante es el que comienza la interpelación, eso está establecido, y es de esa forma, tiene 1 hora y media para argumentar y después el ministro tiene 1 hora y media para rebatir. Yo creo que una vez que arrancan en ese nivel no hay mucho más margen a elevarlo. Y le dice, bueno, si bien los dos somos personas de campo, porque lo que hizo Da Silva fue como intentar asemejar las figuras de Frati y de Da Silva, le dice, bien, los dos nacimos en el campo, tuvimos infancias bastante diferentes, mientras vos jugabas al rugby yo curaba la bichera, es un dato de la realidad. Está bien, Gonzalo puede cuestionar. Pero eso, creo que fue una interpelación bastante baja, creo que tiene que ver con el bajo nivel de argumentación que tenía la bancada del Partido Nacional, que se tuvo que pelear con la presidenta unas cuantas veces. Sergio Botana también tuvo que pelearse con la presidenta de la Cámara. Fue como ir a pelear más que ir a interpelar. Las respuestas fueron dadas por parte del Ministerio. La compra fue justificada, los gremios de lechería están todos a favor de esta compra, incluso el intendente Enciso dijo que se estaba criticando esta compra desde una mirada muy montevideana y de espalda al campo y que era una compra muy beneficiosa para el departamento. Entonces creo que era eso, era más como ponerse la cocarda de fuimos los primeros en interpelar a un ministro y el senador del campo, que es Sebastián Da Silva, viene a interpelar al ministro de Ganadería. Está bien, se quedaron con esa cocarda, felicitaciones de mi parte. Creo que es lamentable el fin de todo esto, que es después de una olla a presión que se venía generando en esa Cámara, lo que estábamos ahí, lo estábamos viendo, después de estos chicanazos constantes. Y yo sí lo voy a decir, perdónenme, pero cuando Nicolás Viera le dice que él promueve lo que después termina siendo una estafa, que comparto con Gonzalo, que para mí Sebastián Da Silva no es que intentó estafar a todos los uruguayos, sino que promueve como senador, como persona pública, una estafa. Milei lo hizo en Argentina también, promovió una estafa, algo que terminó siendo una estafa. Sebastián Da Silva tampoco sabía que era una estafa, lo termina promoviendo y es algo en lo que muchos uruguayos y uruguayas invierten plata, muchos de ellos todos sus ahorros, y terminan siendo algo que parecía rentable estafados. en su momento. Cuando Nicolás Viera le reclama eso, le reclama, bueno, vos me estás pidiendo que cuide la plata de los uruguayos y vos en realidad promocionaste esto sin muchas averiguaciones, o en el marco de la inocencia terminás promocionando una estafa. Ahí Da Silva, hay una foto también, no sé si esa foto también está disponible para pasar, pero Sebastián Da Silva no estaba en su banca, estaba al lado del senador Nicolás Viera. Volvía del baño. Parado al lado de él, en un tono bastante patotero, diría yo, porque que alguien te venga a gritar del costado apuntándote con el dedo en mi barrio, que es en Las Piedras, papelea, levantándole el dedo mayor, que eso sí, no sé si lo puedo hacer en televisión abierta, y gritándole, cállate puto de mierda. Ese fue el nivel al que accedió el Partido Nacional ayer en la primera interpelación al gobierno, que podían sacar tremenda cocarda, ¿no? Que podrían haber salido con el viento en la camiseta, pero bueno, definieron terminarlo de esta forma, ¿no? Bastante vergonzoso. Y después, perdón, ya termino, estoy siendo muy larguera, pero el pedido de disculpas, de alguna forma, es como perdóname si te sentiste ofendida. No lamentan los hechos y el Partido Colorado lamentablemente se suma a este pedido de disculpas tan bajo, y es
no lamentamos lo que dijimos, no lamentamos haber utilizado las preferencias sexuales de un senador de la República para agraviarlo en el marco de que no me supe defender de la acusación que me estaba haciendo, que es tan fácil como decir, che, yo lo repromocioné en el marco de no saber que esto era una estafa. Piden disculpas por... se acusan en el algo habrán hecho, ¿no? El viejo querido, algo habrán hecho. Bueno, yo ya voy a ir con Enzo por el Partido Colorado, pero además quiero agregar un dato, porque recién lo que decía sobre la cocarda, sobre esto de sacarse cartel con la primera interpelación a un ministro del gobierno, que estaba señalando recién Agustina, hay que tener en cuenta que directamente la interpelación, recién lo dije, no tenía una consecuencia política directa en el Senado, pero sí la tenía por decisiones políticas que habían sido comunicadas por la oposición un ratito antes de toda esta situación en una conferencia de prensa. Y son dos decisiones. La primera, que ya la había anunciado el propio Andrés Ojeda en sala, que era la de remitir todo lo informado en la interpelación a la Junta de Transparencia y Ética Pública y a la Fiscalía, porque entendían que podían darse algunos delitos. Que hay situaciones en donde podría darse algunos delitos de parte de quienes tomaron la decisión de la compra de este campo. Y lo segundo es la creación de una comisión investigadora a nivel parlamentario, una decisión que toma Cámara de Diputados y que ayer comunica Juan Martín Jorge, el diputado del Partido Colorado, acompañado también de otros diputados. De hecho, estaba Gustavo Salle en esa conferencia de prensa y Bordaberry dice públicamente en el momento de la conferencia que Salle estaba acompañando porque Identidad Soberana había dicho que todo lo que sea para investigar, Identidad Soberana lo acompaña. Entonces, creo que había algunas conclusiones, y las va a haber de hecho, políticas sobre la interpelación que eran para destacar más allá del episodio que después terminó pasando. Enzo, tu opinión, porque también recién Agustina decía esto, ¿no? Que durante la interpelación hubo una forma de interpelar de parte del Partido Colorado, del propio Bordaberry, que también se sintió como miembro interpelante, hizo 19 preguntas en total, pero después también esto del final, en donde el Partido Colorado respalda el comunicado del Partido Nacional. Acá lo que estamos discutiendo es el nivel parlamentario, que desvía un poco lo que era el foco original. En este sentido, yo creo que el que sale más fortalecido de esta interpelación, cuando uno piensa debería ser la oposición el que deje al descubierto determinada falencia del gobierno, el que sale fortalecido para la opinión pública, a mi entender, es el Frente Amplio, porque hoy estamos debatiendo esto en lugar de los asuntos de fondo que, como muestra el Partido Colorado, algo hay para discutir, algo hay para debatir, algo hay para investigar. Sin embargo, la opinión pública tiene que desviar la mirada porque hay un problema en la calidad del debate parlamentario. Que el diálogo político no tiene nunca un único responsable, es un camino de ida y vuelta. En esto es responsable tanto senadores del Partido Nacional como también legisladores del Frente Amplio, porque lo que hace Viera es desviar la atención del asunto hacia la persona, hacia el miembro interpelante por un aspecto que no tiene que ver con su función pública, sino que tiene que ver con algo de su vida privada. Está bien, no justifica el agravio, pero no seamos ingenuos y no desconozcamos que el senador Viera intentó desviar la mirada del asunto, ¿no? Esa es la conclusión que saco yo, que hay legisladores de ambos partidos, del Frente Amplio y del Partido Nacional, que no estuvieron a la altura de la investidura. Bueno, muy bien, les agradezco a todos por la opinión. Esto era más bien una opinión, no más bien un debate. Por eso queríamos que todos tuvieran su oportunidad para poder expresarse sobre lo ocurrido anoche en la Cámara de Senadores. Y ahora vamos a hacer la primera pausa porque obviamente este tema lo ameritaba. De hecho, les quiero comentar que en el diagramado de la semana de la producción teníamos pensado hacer la interpelación a Frati. Cuando ayer la jornada iba a ser muy extensa, iba a terminar en hora de la madrugada, dijimos, bueno, vamos a esperar a ver cuáles son las conclusiones y resolvemos. Claro. Es lo que termina pasando, ¿no? De alguna forma lo que decía Gonzalo, ¿no? Estamos dedicando casi 25 minutos, un bloque entero, a empezar el programa y no se habló directamente casi sobre la interpelación en sí, sino más bien sobre este episodio que terminó ocurriendo en el final. La realidad es que hay algunas consecuencias que en lo político que habrá que seguir ahora muy de cerca. La comisión investigadora en el Parlamento y la entrega de la documentación de la interpelación, en este caso, a la Junta de Transparencia y Ética Pública. El gobierno sigue señalando que es una compra legal y que va a seguir adelante con esta idea. Un dato más que Nico, te agrego ayer, a sí, las consecuencias, porque la bancada del Frente Amplio también está evaluando... Respaldó el Frente Amplio, sí, ¿no? Sí, pero está evaluando sí, una denuncia contra Da Silva, porque no solamente fue el comentario contra Nicolás Viera, también sí, habló de primate cuando hablaban otros senadores, entonces también entra el racismo en las declaraciones de Da Silva, me había olvidado de la intervención. Esa homofobia y racismo, me dicen, sí, el FA, esa consecuencia también puede llegar a estar. Bien, ¿y eso sería una denuncia en Fiscalía? Se va a evaluar.
Se va a evaluar. Bien. Bien, bueno, perfecto. Todo esto terminó pasando ayer en el Parlamento. Un dato que les quiero brindar de los resultados de la compra y de lo que ayer, por ejemplo, decía Alejandro Henry, el presidente del Instituto Nacional de Colonización, es que ellos estiman que la primera producción lechera, en caso de instalarse ya y seguir hacia adelante, estaría pronta para el otoño del 2027. Así comenzaría a salir leche de ese campo, de los 16 tambos que estarían instalados entonces en esas 4.404 hectáreas. Hacemos la pausa, cerramos este tema, venimos con eutanasia, otro tema de discusión en el Parlamento en esta semana. Se aprobó en diputados, pasa a la Cámara de Senadores, tiene gran mayoría de aprobación, también tiene muchos rechazos y en un ratito lo compartimos. Dale.